A ver, pensemos en esto un momento. ¿Sería posible conocer un detalle íntimo, de verdad íntimo, de la vida de una persona totalmente desconocida? ¿Un nombre, una fecha, un dolor que nadie ve? La verdad es que suena a ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, esta idea es justo el núcleo de una práctica espiritual que algunos llaman el don del conocimiento. Pues justo esa es la pregunta que vamos a explorar. Nos vamos a meter de lleno en una guía práctica sobre lo que se conoce como palabras de conocimiento, un concepto que básicamente sugiere que este tipo de revelación no solo es posible, sino que se puede cultivar. La definen como una revelación divina. Y ojo, aquí está la clave de todo. No hablan de tener una buena intuición o de atar cabos. Hablan de recibir información súper específica del pasado o del presente de alguien. Información que, vamos, no habría manera humana de conocer. Un punto central de su enfoque es la mentalidad. La idea que transmiten con esta cita es que hay que olvidarse de que esto es un don para 4 elegidos. Al contrario, lo plantean como una capacidad que se puede entrenar, partiendo de la creencia de que hay un deseo divino de comunicarse de esta forma. Muy bien. Si esa es la mentalidad, la pregunta del millón es ¿y cómo se cultiva esto? ¿Cómo se crece en esta habilidad? Pues, según estas enseñanzas, todo se reduce a unos cuantos principios clave. Aquí están los 5 pilares que proponen. Primero, valorar el don, creer que es algo accesible. Segundo, y muy importante, buscar siempre lo específico, no quedarse en generalidades. Tercero, hablan de cultivar un estilo de toma de riesgos sagrados, que en el fondo significa estar dispuesto a equivocarse. Cuarto, superar la mentalidad de desempeño, o sea, quitarse la presión de tener que acertar sí o sí. Y quinto, conectar con un sentimiento de amor por los demás. De todos estos, hay uno que consideran absolutamente crucial. Y ese pilar que lo sostiene todo es la especificidad. Insisten muchísimo en que el poder real no está en una sensación vaga, tipo «siento que alguien está pasándolo mal». El verdadero impacto, dicen, viene de un detalle concreto, algo que nadie podría adivinar. Para que se entienda bien, usan el famoso ejemplo de la mujer en el pozo. A ver, decir «has tenido maridos» es una cosa, pero decir «has tenido 5 maridos», ahí la cosa cambia. Es ese número, esa precisión, lo que según ellos demuestra un conocimiento que va más allá de lo natural y lo que provoca un impacto real en la persona. Vale, el objetivo es la especificidad. Pero, ¿cómo se siente recibir esta información? O sea, ¿qué pasa por dentro? Vamos a ver un poco la fenomenología de este don, por así decirlo. Aquí la distinción es fundamental. Según esta escuela, no estamos hablando de ser muy intuitivo o de ser un Sherlock Holmes que va uniendo pistas. Lo describen más bien como una conexión con algo externo, como un flash, una impresión que llega de repente de forma súper rápida. Y lo más fascinante es cómo proponen entrenar esta habilidad. Sugieren crear una especie de sistema de calificación interno. Se trata de, conscientemente, registrar cómo llega la información. ¿Es una imagen? ¿Una palabra? ¿Un sentimiento? Y luego puntuar qué tan fuerte fue esa impresión y, lo más importante, qué tan precisa resultó ser al final. Es un método, en definitiva, para aprender a reconocer las propias señales y ganar confianza. Y claro, esta idea de ganar confianza nos lleva directamente a una técnica muy concreta que enseñan. La llaman zonas horarias proféticas. Es básicamente un método estructurado para intentar recibir esta información de forma deliberada. La base teológica para esta técnica la sacan de este versículo de Hebreos. El razonamiento que hacen es el siguiente. Si la divinidad es la misma en el pasado, presente y futuro, entonces, en teoría, se debería poder acceder a información de esas 3 zonas horarias de la vida de una persona. Y el método en sí es sorprendentemente simple. Paso 1, pides una imagen o una palabra sobre el pasado de esa persona. Paso 2, lo mismo pero sobre su presente. Paso 3, preguntas cómo se conecta todo eso con su futuro. Pero el paso 4 es el crucial, pedir feedback. Preguntar. Es la única manera de calibrar ese sistema de calificación interno del que hablábamos. Pero ojo, recibir una primera impresión no es el final del camino. La última parte se centra en algo que llaman el poder del diálogo, y no se refieren a hablar con la otra persona, no. Se refieren a un diálogo interno para pedir más claridad. Y lo ilustran con una historia muy potente que lo une todo. Imaginen la escena. Un avión. Una persona sentada al lado de una mujer a la que no conoce de nada. Y la práctica empieza con una pregunta interna, muy simple. Señor, ¿qué hay en tu corazón para ella? La primera impresión que cuenta que recibió fue esta. Extraña a su hija. Es algo emotivo, sí, pero sigue siendo muy general. Podría significar 1000 cosas, ¿no? No es lo bastante específico como para arriesgarse a decir nada. Y aquí es donde entra en juego el diálogo del que hablaban. En lugar de quedarse con esa idea general, pide más. Señor, dame algo más específico. Y la respuesta que relata recibir es un nombre. Julie. Un nombre. Esto ya es otra cosa. Es el riesgo sagrado en estado puro.
porque un nombre o es correcto o es un error garrafal. Y este es el desenlace de la historia. Se atreve a hablar con la mujer, que le confirma, destrozada, que acaba de perder a su hija en un accidente. Y cuando le pregunta el nombre, ella responde Juliana. El punto clave de la anécdota no es solo la coincidencia, sino cómo la especificidad, conseguida a través de ese diálogo interno, es lo que genera un impacto tan profundo. Al final, todo este método parece volver a uno de sus principios clave: superar esa mentalidad de desempeño, la presión por acertar siempre. La historia del avión no va de tener razón, sino del potencial de conectar. Y esto nos deja con una pregunta para darle vueltas. Si el objetivo no es la precisión por sí misma, ¿qué es lo que se necesita de verdad para cultivar la confianza en este tipo de conocimiento?